En las orillas del río Rouge, donde los humos de la industria se mezclaban con el amanecer de un nuevo siglo, surgió un coloso que no estaba hecho de piedra, sino de acero, vapor y ambición humana. Allí, en Dearborn, en el corazón de Michigan, se levantó un complejo tan vasto, tan descomunal, que cambiaría para siempre el pulso de una nación. No fue inaugurado con ceremonia ni proclamado con fanfarrias. Simplemente empezó a existir, como si hubiera emergido por sí solo, al ritmo de un mundo que corría hacia la modernidad. En 1917, en plena Primera Guerra Mundial, las primeras estructuras del gigantesco Fort River Rouge comenzaron a operar. No fabricaban coches, sino barcos, buques antisubmarinos que el gobierno estadounidense necesitaba desesperadamente. Era apenas el esbozo de lo que vendría después. La posguerra golpeó con una crisis económica que frenó su expansión, pero no detuvo el sueño de un hombre. Porque Henry Ford, el alquimista del transporte, el hombre que domesticó la producción en masa, estaba preparando algo mucho más grande. Y entonces llegó el auge de los años 20. Y con él, la visión de Ford se volvió acero, vidrio, humo y engranajes. Para 1927, cuando los primeros automóviles comenzaron a salir de estas líneas de ensamblaje colosales, el complejo del río Rouge ya era el más grande del planeta. Un lugar donde el Modelo T y tantos otros podían nacer desde la nada, desde el mineral de hierro hasta el automóvil terminado, todo en un solo sitio. Una hazaña que ninguna civilización antigua, ningún imperio, ningún faraón habría podido imaginar. Aquí trabajaron 100.000 personas antes del derrumbe de Wall Street. 100.000 vidas unidas por el rugido de la maquinaria, por la promesa de un salario estable y por el magnetismo de un proyecto que convirtió un paisaje tranquilo en el epicentro industrial más poderoso de América. Detroit creció como una llamarada. Se convirtió en una de las ciudades de expansión más rápida del mundo, duplicando su población, ascendiendo hasta ser la cuarta más grande de Estados Unidos en 1930. Nada de esto ocurrió por accidente. Fue la consecuencia de un visionario que vio el futuro sobre ruedas, que transformó el transporte, la economía, la clase trabajadora y el propio espíritu estadounidense. Esta no es solo la historia de Henry Ford. Es la historia de la familia Ford, de un linaje que permanece al frente de sus negocios más de un siglo después. Un legado tan brillante como polémico, tan influyente como complejo y tan profundo como las raíces que lo vieron crecer. Esta es la historia de una de las dinastías empresariales más poderosas en la historia moderna. Una historia que, como las grandes maravillas del mundo, cambió el curso de la humanidad. El verdadero origen de los Ford. A menudo se afirma que la familia Ford procede de Irlanda. La idea circula entre relatos populares y genealogías familiares. Posee un aire romántico. Conserva un fragmento de verdad. La familia vivió en Irlanda. Dejó huella en Irlanda. Tuvo raíces temporales en Irlanda. El origen real se encuentra en un territorio más antiguo. Los Ford fueron migrantes dobles, seres en tránsito constante, muy similares a los grupos escoceses, irlandeses que se movieron hacia Ulster en el norte irlandés durante el siglo XVII y que más tarde cruzaron el océano para instalarse en regiones como Pensilvania, Maryland y Georgia durante el siglo XVIII. Familias que avanzaban por necesidad, empujadas por las circunstancias, empujadas por la fuerza del destino. El linaje Ford nació en Somerset, una zona del suroeste inglés, un territorio de colinas, caminos húmedos y tradiciones rurales. Desde allí partieron los antepasados directos de Henry Ford. Se cree que la familia cruzó hacia Irlanda a inicios del siglo XVIII. Llevaban un apellido surgido en la Edad Media. Ford, un nombre que hacía referencia a un vado fluvial, un paso natural en un río, un punto donde el agua permitía el cruce a pie o a caballo. Una pista silenciosa sobre un ancestro que vivió junto a un paso antiguo, un lugar de tránsito, tal vez un punto estratégico. Los Ford se establecieron en el condado de Cork, en el extremo sur irlandés. Formaron parte de un conjunto enorme de familias inglesas, galesas y escocesas que se instalaron en amplias zonas de la isla durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Pobladores humildes, dependientes de la tierra. Los Ford no poseían riqueza, no ocupaban cargos elevados, no controlaban tierras propias. Eran arrendatarios en los alrededores del pequeño pueblo de Ballinuscatty, una zona agrícola donde el trabajo duro era indispensable y el progreso lento. La situación económica quedó expuesta en la década de 1830. Varios tíos abuelos de Henry decidieron abandonar Irlanda. Se embarcaron hacia los Estados Unidos. Trazaron una ruta hacia el oeste, guiados por rumores de oportunidades en la región de los Grandes Lagos.
Fueron los primeros miembros del linaje Ford en establecerse en Dearborn, Michigan. Aquella zona era agreste, cubierta por bosques densos, habitada por colonos que buscaban transformar la tierra en granjas fértiles. La gran hambruna de la patata golpeó Irlanda a mediados de la década de 1840 y causó la muerte de cerca de 1 millón de personas. La tragedia empujó al abuelo de Henry, John Ford, al padre de Henry, William, y a más miembros de la familia a cruzar el Atlántico. Habían perdido su granja. No tenían recursos. Decidieron unirse a los Ford ya instalados en Norteamérica. Emprendieron el viaje en 1847. Se cree que atravesaron Canadá y bajaron hacia Michigan, donde los esperaba el resto de la familia. La región de Dearborn era un territorio muy distinto al que después albergaría industrias gigantescas. Un espacio rústico, cubierto de árboles, surcado por ríos, moldeado por la fuerza de la naturaleza. Detroit, situada cerca del río que lleva su nombre, había sido fundada por comerciantes franceses durante el siglo XVIII. Un punto de intercambio modesto, una comunidad pequeña, una semilla urbana. El crecimiento real llegó durante la década de 1810. La ciudad seguía siendo reducida. Pocos miles de habitantes ocupaban sus calles. El canal Erie, concluido en el año 1825, conectó el río Hudson con el lago Erie y abrió rutas comerciales nuevas. Detroit comenzó a atraer más población, igual que Chicago y otras ciudades del Medio Oeste, que ganaron habitantes con rapidez durante el siglo XIX. El progreso se debió en gran parte al esfuerzo de colonos comunes como William Ford, un hombre laborioso que despejó bosques enteros, convirtió terrenos salvajes en campos útiles y estableció una granja con visión y disciplina. Contrajo matrimonio con Mary Leo, hija de inmigrantes belgas, en el año 1861. El hogar prosperó. Para ese momento, los Ford eran agricultores prósperos en Dearborn. La riqueza provenía de la tala masiva de los bosques de Michigan. Un negocio extraordinario. Las ganancias de la madera extraída en el siglo XIX superaron el valor del oro obtenido durante la fiebre californiana. Una afirmación sorprendente que revela la magnitud del comercio maderero. Henry Ford nació el 30 de julio de 1863 en el municipio de Springwell. Llegó al mundo dentro de una familia de granjeros con buena posición. Fue el primer hijo de 6. Después nacieron 2 niñas y 3 niños. Una familia amplia, asentada, estable. Henry pasó su infancia en la granja, entre herramientas, animales, sembradíos y tareas constantes. Asistió a una escuela de tradición escocesa durante la primera mitad de la década de 1870. Aprendió lectura, escritura, matemáticas e historia. Su educación avanzada fue breve. Conoció únicamente lo esencial. La muerte de su madre en 1876 lo marcó para siempre. Mary falleció durante un parto. Henry tenía una unión emocional profunda con ella. La pérdida abrió una herida que lo acompañó durante su adolescencia. Se volvió reservado, introspectivo, silencioso. La ausencia materna lo transformó. Buscó refugio en su fascinación por las máquinas. Desde la niñez sentía curiosidad por los mecanismos. Relojes, engranajes, poleas diminutas, pequeñas maravillas técnicas. Comenzó a desmontar relojes para estudiar su funcionamiento. Practicó una forma de ingeniería inversa sin saberlo. Observó las primeras máquinas de vapor en granjas y pueblos. Contempló herramientas nuevas que multiplicaban la fuerza humana. Vio un país en transformación. Una nación que avanzaba hacia la mecanización. En 1883 presenció uno de los hitos tecnológicos de la época, las primeras demostraciones de iluminación eléctrica en Detroit. Una visión resplandeciente, casi irreal. Una ciudad iluminada por energía creada por el ingenio humano. Thomas Edison había iniciado la electrificación de Nueva York un año antes. Estados Unidos entraba en un tiempo distinto. Henry absorbía cada detalle. Su pasión mecánica lo llevó a dejar la granja y mudarse a Detroit. Inició un aprendizaje con un maquinista. Pasó varios años entre herramientas, metal, hornos, motores, chispas. Aprendió el lenguaje oculto de las máquinas. Regresó después a Dearborn y estableció un pequeño taller donde reparaba motores de vapor, artefactos agrícolas y equipos industriales. Atendía a los agricultores de la zona. Se hizo conocido por su habilidad, su precisión, su capacidad para comprender el alma de cada mecanismo. Ese taller se convirtió en el punto de partida de una vida extraordinaria. Un espacio humilde donde germinó la visión de un hombre destinado a reinventar la movilidad humana.
Un joven que transformaría la manera en que las personas se desplazaban, trabajaban y soñaban. Un futuro industrial se encendió en aquel pequeño refugio rural. Nacimiento de una obsesión mecánica. Al mismo tiempo, Henry Ford experimentó con la construcción de sus propias máquinas de vapor. Forjaba piezas rudimentarias con herramientas básicas. Desarmaba mecanismos para entender la esencia del movimiento. Transformaba su curiosidad infantil en un impulso feroz por dominar la ingeniería. Este periodo de aprendizaje culminó en el año 1891, cuando consiguió un empleo como ingeniero en la Edison Illuminating Company en Detroit. Allí participó en la expansión de la red eléctrica de una ciudad que crecía sin descanso. Allí también encontró disciplina técnica, estabilidad económica y un entorno ideal para alimentar su ambición. Henry Ford pronto comenzó a experimentar con la construcción de nuevos tipos de automóviles. En teoría, el primer automóvil propulsado por vapor se había construido más de un siglo antes, en el año 1769, cuando un inventor francés llamado Nicolas Joseph Cuno creó una máquina capaz de transportar a una persona sobre un carruaje impulsado por una locomotora de vapor reducida. La idea parecía adelantada a su época. El concepto despertó la imaginación de generaciones. La humanidad buscaba una alternativa al transporte de tracción animal. La máquina de Cuno representaba un sueño prematuro. Los inventores posteriores continuaron experimentando con el perfeccionamiento de la idea. Décadas enteras se consumieron entre calderas, ruedas dentadas, válvulas primitivas y motores que soltaban vapor a presión. Sin embargo, en ese tiempo las máquinas de vapor eran demasiado grandes, demasiado ruidosas, demasiado exigentes en materia de carbón. Resultaba imposible convertirlas en carruajes personales prácticos. Su tamaño y su demanda energética devoraban cualquier intento de crear vehículos ligeros, ágiles o confiables. La innovación del siglo XIX se concentró entonces en otro frente. El mundo apostó por los grandes vagones unidos entre sí, moviéndose sobre vías rígidas, empujados por locomotoras robustas capaces de arrastrar toneladas. Así nacieron los ferrocarriles a mediados de la década de 1820. Convertidos en el corazón de la infraestructura moderna, dominaron la innovación del transporte durante medio siglo. Eran símbolos de progreso, velocidad y conexión. Transformaron economías enteras, unieron países, impulsaron ciudades. La locomotora era la reina absoluta. El futuro parecía pertenecer al vapor y al acero. Cuando Henry Ford nació, muchos inventores ya estaban regresando a la idea original de Cuno. Buscaban construir una máquina que una sola persona pudiera utilizar para transportarse libremente, sin depender de rieles. Los años 1870 y 1880 marcaron un periodo crucial. Inventores de Europa y América del Norte intentaban producir una máquina segura, veloz y útil para la vida diaria. El desafío era encontrar un motor con energía suficiente para mover la estructura sin convertir el vehículo en una monstruosidad pesada. La búsqueda se volvió frenética. Cada inventor apostaba por un método distinto. En Alemania apareció el primer automóvil eléctrico conocido, el Flocken Elektrobar, en el año 1888. Un vehículo silencioso, limitado por baterías primitivas, pero símbolo de una mente visionaria. Sin embargo, el gran avance surgió cuando varios inventores, repartidos entre países como Alemania, Austria y Estados Unidos, comprendieron casi simultáneamente que la mejor vía para construir automóviles consistía en utilizar motores alimentados por propulsores líquidos como petróleo, queroseno o etanol. Ese descubrimiento cambió el destino del transporte, permitiendo la creación de motores más pequeños, capaces de generar más potencia con menos espacio. Permitió viajar más rápido. Permitió ver el automóvil como un objeto viable. Carl Benz comenzó a fabricar automóviles en Alemania en el año 1885. Peugeot inició operaciones automovilísticas en Francia pocos años después. Tatra comenzó a funcionar en el Imperio Austrohúngaro en el año 1897. Renault se fundó en Francia en el año 1899, el mismo año en que nació Fiat en Italia. Con este fenómeno global, la revolución del automóvil inició su expansión imparable. Varias de estas empresas sobrevivieron al tiempo y se convirtieron en nombres legendarios. Igual que toda revolución, este periodo también vio surgir docenas de iniciativas destinadas a fracaso. Por cada Renault o Fiat destinado a la permanencia, surgían 20 proyectos efímeros destinados al olvido. En un principio, Henry Ford perteneció a este grupo de soñadores que fracasaban. Durante la década de 1880 experimentó con diversos tipos de máquinas de vapor.
A principios de la década de 1890, ya empleado en la Edison Company y con una estabilidad económica mínima, decidió concentrarse en la construcción de un automóvil impulsado por un motor de gasolina. Su inspiración provenía de las innovaciones europeas que leía con devoción. Tomaba notas, diseñaba bocetos, ajustaba piezas hasta la madrugada. Cada intento era un laboratorio. Cada error, una confirmación de que avanzaba hacia su objetivo. Con el tiempo construyó varios prototipos, entre ellos el cuadriciclo Ford, una estructura formada por dos bicicletas alineadas una al lado de la otra, unidas por un asiento central y un motor de gasolina adosado. Una máquina ligera, rudimentaria, vibrante. Un primer paso hacia el futuro. Representaba el inicio de un proceso interminable de refinación. Representaba la voluntad de transformar la movilidad humana. El nacimiento de una visión. A principios del siglo XX, sus modelos habían progresado lo suficiente para llamar la atención de patrocinadores. Así surgieron dos compañías distintas. La primera fue la Henry Ford Company en el año 1901. La segunda, Ford and Malco Limited en el año 1902. Ambas fracasaron. Ambas dejaron lecciones técnicas y empresariales. Ambas definieron el carácter obstinado de Henry Ford. Ninguna prosperó bajo su liderazgo, pero una de ellas se transformó en la famosa Cadillac Automobile Company, que más tarde alcanzó un éxito extraordinario. Durante esa época, Henry Ford también formó su familia. En el año 1888 contrajo matrimonio con Clara Jane Bryant, hija de un granjero llamado Melvin Bryant y su esposa Martha. Vivían cerca de la familia Ford en Michigan. Tuvieron un solo hijo, al que llamaron Edsel. Nació en el año 1893 y recibió su nombre en honor a un amigo de la infancia de Henry, Edsel Rudeman. En junio del año 1903, Henry Ford fundó la tercera empresa automovilística que llevó su nombre en un lapso de poco más de 2 años, la Ford Motor Company, un proyecto que superaría todas sus expectativas. Una empresa que transformaría el mundo del transporte. En cierta medida, se trató de una reorganización de Ford and Malcolmson, ya que Henry convenció a varios de sus primeros inversores para aceptar una participación en la nueva entidad como compensación por la quiebra reciente. De esa manera, recicló apoyo financiero y conservó confianza en un proyecto que apenas iniciaba. Un banquero, confitero y hombre de negocios de Detroit llamado John Simpson Gray fue contratado como primer presidente de la empresa. Su función consistía en administrar el aspecto comercial y práctico de la compañía. Muchos inversores consideraban que ese no era el punto fuerte de Henry Ford. Por ello preferían que él se concentrara en el diseño de automóviles. Gray se mantuvo como presidente hasta el año 1906, momento en el que Henry asumió el cargo. La empresa ganó impulso en cuestión de meses. Sus diseños habían recorrido un largo camino desde aquel cuadriciclo improvisado. El 12 de enero del año 1904, en New Baltimore, Michigan, Henry realizó una demostración del coche de carreras Ford 9, un automóvil en el que había trabajado durante varios años. Ese día estableció un nuevo récord de velocidad en tierra de 91 metros por segundo, equivalentes a 147 kilómetros por hora. Una proeza mecánica, una declaración pública de talento, una demostración de que la Ford Motor Company poseía ingenio, fuerza técnica y visión. Se trataba de un coche de carreras, no de un modelo práctico destinado a la producción masiva ni a la venta al público. Sin embargo, este récord de velocidad desató un torbellino de publicidad. Atrajo prensa, curiosidad, inversión. Con ese impulso, Henry Ford contrató más trabajadores, montó talleres adicionales y comenzó a desarrollar el automóvil que lo haría famoso. Un vehículo destinado a cambiar su destino y el de toda la humanidad. Un vehículo capaz de transformar la idea misma de transporte personal. Un vehículo que pronto se convertiría en leyenda. El Ford Modelo T. Un nombre que ocupa un pedestal dentro de la ingeniería automotriz. Una máquina que se convirtió en símbolo de una nueva era. Una pieza que alteró la vida cotidiana de millones de personas y marcó para siempre la identidad industrial de los Estados Unidos. El Modelo T nació con la misión de ser un automóvil práctico, accesible, resistente, modificable, duradero, confiable. La letra T derivó de su posición dentro de la secuencia interna de prototipos en los que Henry Ford había trabajado. El 20º diseño, la 20ª letra del alfabeto. Una denominación sencilla que escondía un horizonte gigantesco. En su primera versión, el Modelo T estaba concebido para transportar con comodidad a 2 personas. Una arquitectura simple, funcional, austera. Con el paso de los años,
La producción se extendió durante 2 décadas completas, periodo en el que se añadieron variantes capaces de movilizar hasta 6 pasajeros sin renunciar a la esencia original del proyecto. Una configuración que ampliaba el mercado y transformaba la experiencia del transporte privado en una nación que aceleraba hacia la modernidad. El volante se ubicó a la izquierda por decisión directa de Ford. A comienzos del siglo XX no existía un conjunto de reglas estrictas que establecía la posición del conductor en el habitáculo. Ford tomó esa decisión sin prever que aquel detalle marcaría el estándar definitivo del país. El modelo T se transformó en referencia y su disposición interna terminó influyendo en toda la industria automotriz estadounidense. 4 ruedas diseñadas con un tamaño relativamente uniforme daban estabilidad y equilibrio a un vehículo que aspiraba a desplazarse sin complicaciones por carreteras irregulares. El cuerpo inicial era abierto. Un techo retráctil podía elevarse durante los días de lluvia gracias a una estructura ligera que priorizaba la velocidad y el costo por encima de los materiales más sofisticados. El propósito siempre fue idéntico: construir un automóvil decente, confiable, accesible, con un precio modesto. La revolución de la línea de montaje. Para alcanzar aquella meta, Ford introdujo en sus talleres el método que cambiaría la historia del trabajo industrial: la fabricación en cadena de montaje. Cada persona recibía la responsabilidad exclusiva de una parte específica del proceso. El automóvil avanzaba de mano en mano dentro de un movimiento coordinado que reducía tiempos, mantenía un ritmo constante y permitía fabricar miles de unidades sin sacrificar calidad. Una coreografía de acero, metal, madera, aceite y precisión humana. Una innovación que generaría economías de escala sin precedentes. Una revolución silenciosa que convertiría el Modelo T en el primer automóvil que miembros aspiracionales de la clase media podían adquirir en los Estados Unidos. El impacto se hizo visible de inmediato. En el año 1909 se vendieron más de 10.000 modelos T con un costo de $825 por unidad. Al año siguiente, la cifra casi se duplicó. En 1914, las ventas superaron las 200.000 unidades en 12 meses. El precio descendió hasta $440, casi la mitad del monto original solo 5 años antes. El fenómeno continuó con un impulso irresistible. A mediados de la década de 1920, cuando el Modelo T alcanzó la cima de su potencial comercial, se vendían cerca de 2 millones de unidades por año a un valor promedio de $300. Un precio que, al ajustarlo a la inflación, equivalía a una cuarta parte de lo que habían costado las unidades iniciales 15 años antes. El Modelo T modificó el paisaje completo de la propiedad automotriz. En 1900, la Quinta Avenida de Manhattan era un corredor repleto de carruajes tirados por caballos. 2 décadas más tarde, los caballos habían desaparecido de las principales avenidas de la ciudad. Los automóviles dominaban cada calle. Una porción enorme de ellos era un Modelo T. Una visión monumental para el mundo de la ingeniería. Una señal innegable de que la era moderna había comenzado. La Ford Motor Company se elevó con fuerza dentro de la estructura económica del país. Una empresa joven convertida en emblema nacional. Una marca que crecía con cada turno, con cada taller, con cada incremento en la demanda. La magnitud de la operación industrial se refleja en un dato impresionante. Producir y vender 2 millones de modelos de 1923 exigió una fuerza laboral gigantesca. Un ejército de manos especializadas. Hombres y mujeres que, dentro del complejo River Rouge, ejecutaban una labor disciplinada que alimentaba una maquinaria empresarial de dimensiones colosales. Miles buscaban empleo dentro de la compañía. En 1914, Henry Ford anunció que estaba dispuesto a pagar $5 por día a los trabajadores comprometidos. Una cifra extraordinaria para la época. El trabajador promedio ganaba apenas la mitad. Ford también comunicó que implementaría jornadas de 8 horas en lugar de las 9 horas habituales. Al día siguiente del anuncio, 10.000 personas se presentaron en las fábricas con la esperanza de obtener un puesto dentro de la empresa. Un acontecimiento que demostraba el magnetismo industrial que Ford había creado. La expansión continuaba con determinación. Ford comenzó a adquirir competidores, como la Lincoln Motor Company, en un movimiento que reforzaba su dominio dentro de la industria. Su visión incluía mercados internacionales y una presencia global. La entrada al mercado francés ocurrió en 1908, año del lanzamiento del Modelo T. En 1909, las primeras unidades llegaron a Gran Bretaña y Australia. En el continente europeo el entorno era más competitivo y más exigente. El desarrollo automotriz tenía mayor antigüedad. La entrada al mercado requería estrategia, paciencia, adaptación.
La Primera Guerra Mundial retrasó los planes, lo que provocó que no fuera sino hasta 1919 cuando los automóviles Ford empezaran a aparecer paulatinamente en carreteras de países como España e Italia. Al mismo tiempo, diversas naciones sudamericanas como Brasil, Argentina y Chile atravesaban un periodo de notable expansión económica durante el medio siglo anterior al desplome de Wall Street. La demanda de vehículos aumentaba. La región se convirtió en un territorio fértil para la presencia de Ford en las décadas de 1910 y 1920. La visión global de Henry Ford lo llevó a considerar la necesidad de plantas fuera de Michigan. La primera ubicación seleccionada fue profundamente simbólica. En abril de 1917, Ford instaló una fábrica en el condado de Cork, el mismo territorio del sur de la isla donde su padre y otros parientes habían vivido hasta las décadas de 1830 y 1840. Una decisión cargada de memoria histórica, un gesto hacia sus raíces, una manera de reconstruir un vínculo con la tierra de su familia. La construcción de la planta tomó 2 años. Su función inicial se centró en la fabricación de tractores Ford destinados al mercado agrícola europeo. El modelo T también entró en producción allí en etapas posteriores. Con el paso del tiempo, las operaciones de Ford en Irlanda atravesaron múltiples evoluciones y sobrevivieron hasta 1984. La planta ofreció, además, un ejemplo del futuro económico de la isla. Durante gran parte del siglo XX, la economía irlandesa dependió de la agricultura. La presencia de Ford anticipó un modelo que décadas después abriría el camino para la llegada de diversas multinacionales. El impacto universal del automóvil más influyente de la historia. El modelo T extendió su sombra sobre la sociedad norteamericana y sobre buena parte del mundo. Una máquina considerada humilde dentro del diseño. Una estructura que se basaba en lo esencial. Una estética minimalista orientada a la función. Ninguna característica buscaba el lujo. Cada componente respondía a la necesidad fundamental de transportar personas de un punto a otro sin contratiempos. La sencillez mecánica se convirtió en una virtud. El modelo T podía repararse con facilidad. Las piezas eran accesibles. El mantenimiento estaba al alcance de ciudadanos sin conocimientos avanzados de ingeniería. El vehículo resistía terrenos hostiles y podía operar en zonas rurales donde los caminos eran irregulares. El efecto social fue profundo. Familias que jamás habían pensado en la posibilidad de adquirir un automóvil encontraron una oportunidad real. La movilidad cambió. La rutina cambió. La distancia dejó de ser una barrera para comunidades enteras. La propiedad automotriz dejó de ser un privilegio exclusivo de una élite económica. La democratización del transporte privado se consolidó. El modelo T dejó atrás la categoría de automóvil para convertirse en fenómeno cultural. Un objeto que redefinió la relación de los ciudadanos con el espacio, con el tiempo, con el trabajo. Una máquina que transformó la industria, la economía, la movilidad y el imaginario colectivo del siglo XX. Cuando el gobierno irlandés inició su estrategia para atraer corporaciones estadounidenses a su territorio, la historia de la industria automotriz ya había sido marcada por un precedente inolvidable. La llegada de Ford en el año 1917 se transformó en una referencia, una especie de chispa fundacional que siglos después permitiría que Irlanda se convirtiera en una nación extraordinariamente próspera, hogar europeo de gigantes como Apple, Meta, Microsoft, Alphabet e Intel. Todo este panorama tecnológico, esta metamorfosis económica que colocó al país a la altura de los motores globales de innovación, jamás habría sido posible sin la huella dejada por la visión de Henry Ford. La obra de Ford en Dearborn y en la vasta región de Detroit levantó un sistema industrial que alteró para siempre la escala de progreso estadounidense. Ese impulso no solo moldeó la ciudad, sino que impulsó su expansión hasta convertirle la capital mundial de la fabricación automotriz durante el siglo XX. En el instante en que Ford encendió sus primeras operaciones, Detroit era una ciudad que avanzaba con velocidad, con cerca de 300.000 personas construyendo una urbe vibrante en pleno auge. Esa etapa coincidió con una de las olas humanas más significativas de la historia económica del país, la Gran Migración. Millones de ciudadanos abandonaron regiones rurales, en muchos casos situadas en estados del sur, para dirigirse a grandes metrópolis industriales del norte. Detroit se convirtió en un punto de llegada crucial, un imán irresistible para quienes buscaban trabajo, dignidad y una nueva vida. Gracias al crecimiento explosivo de la industria automotriz, impulsada por Ford y por cada engranaje que brotaba de sus fábricas, una inmensa cantidad de estos migrantes halló empleo en plantas mecánicas o en servicios que giraban en torno a ese universo automotor. La consecuencia fue una expansión demográfica monumental. La población de Detroit superó las 450.000 personas en el año 1910.
Una década después, ese número se duplicó y alcanzó casi 1 millón. A mediados del siglo XX, la ciudad bordeaba los 2 millones, consolidando una escala urbana que la posicionó entre los grandes centros industriales del planeta. La geografía urbana también cambió. En el año 1927, Dearborn obtuvo la designación oficial de ciudad, presionada por el avance que irradiaba desde Ford y que inevitablemente la absorbió hasta convertirla en un suburbio y después en un núcleo profundamente integrado a Detroit. El surgimiento de los gigantes de Michigan. Si bien Ford levantó los pilares principales del desarrollo industrial de Detroit y Dearborn, otros nombres dieron forma al paisaje mecánico del estado de Michigan. En 1886, mientras Ford experimentaba con sus primeras máquinas de vapor, William Federan ya había fundado un negocio de fabricación de carruajes en Flint, una ciudad situada al norte de Detroit. A comienzos del siglo XX, la compañía de Deran se transformó, dio un giro monumental hacia los automóviles y evolucionó hasta convertirse en General Motors en 1908, exactamente el mismo año en que Ford lanzó el modelo T. Deran incluso intentó adquirir la empresa Ford en 1909, una jugada audaz que no logró concretarse. Sin embargo, la presencia de General Motors y Ford actuó como un imán que atrajo a diversas compañías automotrices hacia Michigan. Ese magnetismo industrial continuó expandiéndose y en 1925, cuando Maxwell Motor Company se reorganizó como Chrysler Corporation, eligió Highland Park, en pleno centro de Detroit, como sede de sus operaciones. Gracias a esta concentración de gigantes mecánicos, la población y la prosperidad de Michigan crecieron de forma sostenida. En la década de 1950, los tres colosos Ford, General Motors y Chrysler dominaban más de la mitad del mercado automotriz mundial. Henry Ford y William Deran se transformaron en los arquitectos principales de este nuevo paisaje económico, un paisaje donde la industria automotriz estadounidense dictaba ritmos que influían en cada rincón del globo. La influencia de Henry Ford trascendió Michigan y Detroit. Sus métodos industriales revolucionaron la dinámica de producción moderna. El Fordismo, nombre otorgado a ese conjunto de métodos desarrollados en sus fábricas, consistía en crear manufactura masiva mediante líneas de ensamblaje y economías de escala que reducían costos sin sacrificar calidad. Esta evolución tenía raíces en el método fabril que surgió en Gran Bretaña durante las décadas de 1760 y 1770, al inicio de la Revolución Industrial. Las líneas de montaje introducidas por Ford superaron con creces los sistemas tradicionales donde un artesano ensamblaba un producto desde su origen hasta su finalización. Con el nuevo esquema, grupos de trabajadores se especializaban en tareas específicas y cada unidad de trabajo avanzaba de estación en estación. El proceso total se redujo de manera drástica. Con el tiempo, la especialización aumentó, la destreza se volvió más fina y las economías logradas impulsaron la producción a niveles jamás vistos. En las primeras etapas, fabricar el chasis del modelo te tomaba cerca de 12 horas. Sin embargo, al perfeccionarse cada engranaje del sistema, ese tiempo descendió a 93 minutos. Este salto productivo fue replicado en distintos rincones del mundo por empresarios que observaron la eficiencia innegable de la Ford Motor Company. El Fordismo reconfiguró la esencia de la industria moderna, posicionando a Henry Ford como una figura decisiva en la historia económica mundial. Sombras en el imperio del motor. Las facetas celebradas de Henry Ford, desde sus innovaciones industriales hasta su capacidad para transformar economías enteras, conviven con un aspecto profundamente perturbador de su personalidad. Ford era un antisemita declarado. No existe ambigüedad en este punto. En 1918, adquirió un periódico local, The Dearborn Independent. A partir de 1920, ese medio comenzó a publicar una serie de artículos de contenido abiertamente antijudío. Los títulos, por sí solos, demostraban la ideología que Ford promovía. Conceptos como poder judío, hambre de dinero en Estados Unidos, sistema de reserva federal moldeado por ideas judías o plan económico de los judíos internacionales retrataban una narrativa tóxica impulsada por teorías conspirativas. Este conjunto de ideas entroncaba con la creencia, muy difundida en esa era, de que banqueros y empresarios judíos, como la familia Rothschild, ejercían control clandestino sobre la economía global y las finanzas internacionales. El argumento se apoyaba en el infame texto conocido como los Protocolos de los Sabios de Sion, publicado por primera vez en 1903 como un pseudodocumento que describía un supuesto plan para someter al mundo mediante el dominio financiero. The Dearborn Independent circuló hasta 1927, cuando Ford decidió cerrarlo a raíz de varias demandas. Para entonces, sin embargo, el daño simbólico ya estaba hecho.
El periódico había logrado alcanzar circulación nacional debido a la política de Ford de promover su distribución a través de concesionarios de automóviles. En consecuencia, esa maquinaria industrial que había transformado la vida de millones también sirvió como vía para difundir un mensaje de intolerancia y prejuicio en todo el país durante el periodo de entreguerras. La sombra del titán y el rumor del acero. Adolf Hitler se refirió a Henry Ford como un gran hombre. Mantuvo un retrato suyo en una de sus oficinas. Un gesto que reveló un vínculo turbio, un reconocimiento incómodo que la historia observa con una mezcla de repulsión y desconcierto. El antisemitismo de Ford se encuentra documentado. Su figura se recorta en el paisaje industrial del siglo XX como un gigante mecánico con luces y sombras, con grandeza productiva mezclada con creencias condenables. La humanidad recuerda su nombre por la revolución técnica, por el rugido de sus motores, por la línea de montaje que transformó la modernidad, pero también por una herida moral que permanece abierta. La crisis de Wall Street y la Gran Depresión sacudieron al país entero. La venta de automóviles nuevos en Estados Unidos cayó como un edificio antiguo sin cimientos. La producción descendió un 75% entre 1929 y 1932. Un desplome que dejó fábricas vacías, motores detenidos, obreros en silencio frente a máquinas apagadas. El país buscaba aire. El New Deal del presidente Franklin Delano Roosevelt levantó lentamente la nación, ladrillo por ladrillo, empleo por empleo. Una recuperación leve, un avance pausado. La industria automotriz respiró de nuevo, pero Ford enfrentaba problemas más profundos, raíces viejas, decisiones rígidas que lo dejaron atrapado en un tiempo que avanzaba sin él. En las décadas de 1910 y 1920, Henry quedó encadenado al éxito del Modelo T, un vehículo legendario, un símbolo de democratización del automóvil, una máquina que llevó velocidad y libertad a millones. Henry se enamoró de su propia creación. Apostó todo en ella, un error que el tiempo convirtió en sentencia. General Motors y Chrysler evolucionaron, crecieron, modernizaron sus líneas. Modelos elegantes, líneas suaves, innovación permanente, competidores con visión estética y técnica. Ford se quedó inmóvil, confiando en un triunfo pasado como si la historia industrial se congelara. El Modelo T solo podía pedirse en color negro. Una decisión austera, una elección práctica pensada para ahorrar tiempo de secado y acelerar la producción. Henry defendió esa idea. Se dice que afirmó que los compradores podían tener cualquier color siempre que fuera negro. Una frase que se volvió un símbolo de su terquedad. Con el paso de los años, el mercado exigió variedad, diseño, identidad visual, capricho, personalidad. La cultura de consumo del siglo XX cambió y Henry no quiso escuchar las señales. Su resistencia afectó a la compañía. Las ventas del Modelo T alcanzaron su punto máximo entre 1923 y 1925. Durante un periodo breve se volvió extremadamente barato, hasta llegar a costar el 17% de su precio original cuando se ajusta a la inflación. Un precio atractivo, un golpe de mercado, un triunfo momentáneo. Cuando menos pensaban, la caída llegó. Una pendiente abrupta. General Motors y Chrysler conquistaron territorio. El Chrysler 6 emergió en 1926 con porte elegante, con presencia superior. Un auto deseado por su estilo, por su aura de modernidad. La respuesta de Ford llegó tarde. El modelo apareció al final de 1927. Una silueta parecida al viejo Modelo T, un espíritu técnico enfocado en la fabricación masiva más que en la seducción estética. Un vehículo nacido con mentalidad industrial, no con sensibilidad hacia un mercado cambiante. El modelo reveló el conservadurismo creciente de Henry Ford en sus últimos años. Una visión anclada en el pasado. Su objetivo consistía en replicar la fórmula que convirtió al Modelo T en un fenómeno, sin considerar que el mundo ya no era el mismo. El tiempo avanza sin misericordia y la industria automotriz avanza con mayor velocidad. El latido del quinto ocho y la llaga de una nueva era. La década de 1930 trajo un soplo tenue de cambio. Ford comenzó a introducir innovaciones, todavía moderadas. En 1932 nació el Modelo B. Su figura recordaba a los sedanes previos, un cuerpo de dos puertas con esencia heredada de la familia Ford. A simple vista parecía una evolución moderada, pero bajo el capó ocurrió un temblor. El Ford Modelo B se convirtió en el primer automóvil asequible producido en masa con un motor V8. Un motor de pistón de 8 cilindros, dos bancos de 4 cilindros inclinados, formando una V compacta y poderosa, un sonido grave, una vibración sedosa,
Más potencia, más equilibrio, manejo más suave. Una experiencia distinta para conductor y pasajeros. El 508 transformó la conducción cotidiana en un acto con espíritu deportivo, en un ritual de velocidad accesible para más personas. El rugido del motor V8 se convirtió en parte de la identidad cultural de Estados Unidos, un sonido que aún hoy muchos consideran una obra maestra mecánica. A mediados de la década de 1930, Ford comenzó a moverse gracias a otra figura dentro de la empresa. El hijo de Henry empezó a influir con fuerza. Una mente más joven, una sensibilidad distinta, un espíritu menos rígido, una visión inclinada hacia el diseño, hacia el estilo, hacia el automóvil como objeto emocional y no solo como pieza de producción. Henry dejó huellas más amplias durante estos años en terrenos inesperados. Durante la Primera Guerra Mundial aceptó contratos para fabricar aviones para el gobierno de Estados Unidos. Su interés por la aviación creció y en 1924 compró la Stout Metal Airplane Company. Un año más tarde nació el proyecto del trimotor Ford. El Teen Goose voló por primera vez en el verano de 1926. Un cuerpo metálico robusto, capacidad para una docena de personas apiñadas. Un intento temprano de crear un avión pensado para transporte masivo. Un modelo adelantado a su época. La aviación comercial necesitaría otra guerra mundial y otro ciclo tecnológico para expandirse realmente. Durante este periodo, Ford también aceptó un contrato del gobierno soviético en 1929 para desarrollar la primera gran fábrica de automóviles de Rusia en Nizhny Novgorod. La fábrica Gorakovsky Avtomobilny Zavod permanece activa. La Ford Motor Company empezó a modificar su gama de automóviles a mediados de la década de 1930 bajo la influencia del único hijo de Henry, el joven Edel. Nació en 1893. Desde pequeño jugaba con piezas automotrices junto a su padre. Creció rodeado de olor a aceite, metal caliente, herramientas retumbando sobre mesas de taller. Henry creyó siempre que Edel heredaría la corona mecánica. El destino parecía escrito. El hijo comenzó a trabajar en la oficina principal de la compañía cuando tenía poco más de 20 años. Muy pronto surgió la diferencia fundamental. Edel admiraba autos deportivos, modelos estilizados, máquinas con alma estética. No se trataba solo de ingeniería, se trataba de belleza. Fue en parte responsable de la compra de Lincoln Motor Company en 1922. Lincoln apuntaba al mercado del lujo. Diseños refinados, acabados superiores, espíritu elegante, una mirada distinta del automóvil. Lincoln sigue siendo una división ligada a Ford, símbolo de vehículos deportivos y lujosos. Bajo la influencia de Edel, en 1936 nació el Lincoln Zepa, un automóvil de lujo accesible para un sector más amplio. Sedán de 4 puertas. Precio inicial de $1,320. Una declaración estética. Una pieza que contrastaba con la rigidez histórica de Ford. Un destello del espíritu creativo del hijo. Este lanzamiento siguió a una cadena de proyectos impulsados por Edel. Modelos Ford Coupe. Automóviles tipo Roadster diseñados para 2 personas. Máquinas pensadas para la velocidad, la gama Deus, los hot rods tempranos. Carros que marcaron cultura. Vehículos que encendieron generaciones enteras de entusiastas que buscaban emoción pura. Estos autos representaron un enfoque más aventurero. Un salto hacia el riesgo. Un distanciamiento del modelo racional que Henry defendía. La batalla entre padre e hijo y el futuro del sueño mecánico. Edel creció entre engranajes, pero su alma apuntaba hacia otro horizonte. Henry veía el automóvil como un instrumento para el trabajador promedio. Una herramienta. Un objeto útil. La esencia del modelo te reflejaba esa filosofía. Edel observaba el automóvil como arte, como identidad, como expresión. La tensión entre ambos moldeó el futuro de la compañía. Sus diferencias generaron una fricción que alimentó la evolución del diseño automotriz dentro de Ford. Un choque entre tradición y deseo de modernidad. Una batalla silenciosa que definió la estética de varias décadas. El hijo apostó por líneas curvas, por proporciones atrevidas, por tableros más elegantes, por interiores pensados en la sensación. Henry seguía obsesionado con practicidad, repetición, estandarización. 2 mundos paralelos, 2 visiones contrapuestas. La historia de Ford encerró en su interior esta lucha emocional. De un lado el padre mecánico, del otro el hijo artístico. De la fricción de ambos surgieron algunos de los modelos más recordados de la marca. La presencia de Edel cambió la cultura interna. Los ingenieros recibieron instrucciones distintas.
La estética empezó a importar. El vehículo dejó de ser un simple objeto funcional y se convirtió en símbolo cultural. La empresa entró en una etapa donde la línea entre ingeniería y arte se volvió más estrecha. El rugido del motor convivió con la elegancia del diseño. Ford dejó de ser solo hierro y tuercas para convertirse en un relato visual. Los Roadsters, los Ford Coupe, los modelos tempranos de la familia Deus anunciaron una transición hacia vehículos que ya no buscaban ser únicamente accesibles. Ahora también buscaban provocar deseo, forjar emociones, generar pasión. Cada lanzamiento de esta etapa reflejó la influencia creciente de Edel. Cada curva de carrocería contuvo su visión del futuro. Un futuro deportivo. Un futuro audaz. Ford y la Segunda Guerra Mundial. Neutralidad, tragedia familiar y producción bélica. En la década de 1930, Henry Ford decidió involucrarse más en la política. Después de que estalló la Segunda Guerra Mundial en Europa en 1939, se convirtió en un firme defensor de que Estados Unidos se mantuviera al margen del conflicto. Se le consideraba simpatizante de la Alemania nazi debido a sus opiniones antijudías declaradas públicamente. En 1938, los nazis le concedieron la Gran Cruz del Águila Alemana para conmemorar su 75 cumpleaños, un honor que reflejaba la admiración de Adolf Hitler por Ford, quien incluso mantenía un retrato suyo en una de sus oficinas. En respuesta al estallido de la guerra, Ford se unió al Comité América I cuando se formó en septiembre de 1940 para presionar por una estricta neutralidad estadounidense en el conflicto. Entre los miembros más destacados del comité estaba Charles Lindbergh, reconocido piloto y figura pública de la época. Finalmente, el comité se disolvió en diciembre de 1941, pocos días después del ataque japonés a Pearl Harbor, marcando la entrada definitiva de Estados Unidos en la contienda global. Tras la declaración de guerra, Ford reconvirtió completamente sus fábricas para la producción de aviones, tanques y vehículos blindados, adaptando los métodos de fabricación en masa que habían hecho exitoso al modelo T y a sus sucesores. Este proceso de reconversión industrial se replicó en fábricas de todo el país, reflejando un esfuerzo nacional coordinado para apoyar la maquinaria de guerra. Uno de los proyectos más ambiciosos de Ford durante este periodo fue el complejo industrial Willow Run, que se hizo famoso por la producción en masa del bombardero pesado B-4 Liberate. Este avión se convirtió en el bombardero pesado más producido de la historia, con más de 18.000 unidades construidas durante la guerra, alrededor del 35% de ellas ensambladas en la planta de Ford. Ford había sido un aislacionista antes de la entrada de Estados Unidos en el conflicto y su compañía demostró ser un actor clave en el esfuerzo bélico una vez que la nación participó activamente. Los años de guerra también trajeron tragedia a la familia Ford. En mayo de 1943, su único hijo, Edsel Ford, murió de cáncer de estómago a los 49 años. La enfermedad se había propagado antes de ser detectada y la cirugía no tuvo éxito. Henry quedó devastado por la pérdida de su hijo, quien había desempeñado un papel crucial en la gestión diaria de la compañía durante muchos años. A pesar de que Henry continuaba ocupando el puesto de director ejecutivo y Edsel había sido presidente, la muerte de Edsel dejó un vacío en la dirección que complicó la administración de la empresa. Henry, ya octogenario y con problemas de salud que incluían ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, intentó asumir un control más cercano de la empresa, pero su edad y condiciones físicas limitaron su capacidad de gestión efectiva. Finalmente, en 1945, se decidió entregar el control de la empresa al nieto de Henry, Henry Ford II, hijo mayor de Edsel, que en ese momento tenía poco más de 20 años. Henry Ford II había comenzado a trabajar en la compañía poco antes, tras completar su servicio en la Marina de los Estados Unidos. Bajo su liderazgo, la empresa inició un proceso de reforma profunda, necesario para revertir las pérdidas millonarias que la compañía había acumulado durante los años de guerra y posguerra inmediata. La era de Henry Ford II, reconstrucción, innovación y el nacimiento del Ford Mustang. Henry Ford II asumió un papel activo en la reorganización de la empresa, apoyado por su hermano Benson Ford, vicepresidente con una inclinación hacia el diseño automotriz. La colaboración de ambos fue fundamental para el desarrollo del Ford de 1949, considerado el primer gran automóvil fabricado en masa en la era de la posguerra. Este modelo impulsó las ventas a más de 1 millón de unidades en su primer año y es reconocido como el vehículo que salvó a la Ford Motor Company de la crisis financiera que enfrentaba. En la década de 1950, Ford comenzó a beneficiarse del auge económico mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial. Las condiciones de mercado mejoraron considerablemente, permitiendo que la demanda de automóviles aumentara de manera sostenida.
Los años inmediatamente posteriores a la guerra habían sido difíciles, la austeridad prevalecía, el racionamiento de alimentos se mantenía hasta 1947 en Estados Unidos y los mercados europeos devastados por la guerra aún no estaban listos para adquirir vehículos. A medida que la economía global se recuperaba, Ford pudo ofrecer nuevos modelos y expandir su gama de vehículos, incluyendo camiones que respondían al creciente uso del transporte por carretera en lugar del ferrocarril. En 1956, la Ford Motor Company realizó su oferta pública inicial, IPO, la más grande en la historia de Estados Unidos hasta ese momento. La estructura del acuerdo incluyó acciones de clase A ofrecidas al público y acciones de clase B mantenidas por la familia Ford, asegurando que los descendientes de Henry conservaran un control sustancial sobre la compañía mientras permitían que una parte significativa se vendiera en el mercado. Este paso fue crucial para atraer capital y financiar la expansión y modernización de la empresa. Durante estos años, Ford también innovó en términos de seguridad automotriz. En 1956, la compañía introdujo el paquete salvavidas, que incluía puertas reforzadas para evitar que se abrieran durante un choque, ventanas más resistentes a la ruptura y cinturones de seguridad en los asientos traseros, donde a menudo se sentaban los niños. Un año más tarde, en 1957, se incorporaron seguros adicionales para proteger a los niños, consolidando la reputación de Ford como una empresa que priorizaba la seguridad en sus diseños de posguerra. La década de 1960 marcó un nuevo hito en la historia de la Ford Motor Company con el lanzamiento del Ford Mustang en 1965. Este modelo se presentó como un roadster biplaza, un automóvil deportivo asequible diseñado para atraer a un público joven y dinámico. El Mustang rápidamente se convirtió en un icono automotriz, no solo por su rendimiento y diseño atractivo, sino también por su capacidad de establecer un nuevo segmento dentro del mercado, el Pony Car, caracterizado por coches deportivos compactos, estilizados y asequibles. El éxito del Mustang fue el resultado de una combinación de innovación en ingeniería, visión de mercado y estrategias de marketing efectivas. La compañía continuó desarrollando iteraciones del modelo, incorporando mejoras mecánicas y estéticas para adaptarse a las demandas cambiantes de los consumidores y mantener su relevancia en el mercado global. A lo largo de las décadas, el Mustang se ha mantenido como un símbolo de la ingeniería automotriz estadounidense, representando la capacidad de Ford para combinar tradición, innovación y atractivo cultural. Bajo el liderazgo de Henry Ford II, la empresa no solo se recuperó de los desafíos de la posguerra, sino que también consolidó su posición como uno de los principales fabricantes de automóviles del mundo. La combinación de innovación tecnológica, expansión estratégica, diseño orientado al consumidor y sensibilidad ante las necesidades de seguridad marcó una etapa decisiva en la historia de la compañía. Además, la apertura al mercado global y la diversificación de la gama de vehículos, incluyendo automóviles deportivos, camiones de carga y sedanes de lujo, sentó las bases para el éxito sostenido de Ford durante el resto del siglo XX. El impacto cultural del Mustang y otros modelos de esta era también fue notable. Se convirtieron en símbolos de aspiración y movilidad personal, redefiniendo el concepto de automóvil no solo como medio de transporte, sino como elemento de identidad y estilo de vida. La capacidad de Ford para adaptarse a cambios sociales y económicos, incorporando nuevas tecnologías y respondiendo a las demandas del consumidor, subraya la resiliencia de la compañía y su visión de largo plazo. De esta manera, la transición de la posguerra a la era moderna bajo Henry Ford II demostró cómo una empresa familiar podía reinventarse, aprendiendo de los desafíos históricos y utilizando la innovación como motor de crecimiento. La combinación de estrategias de producción, atención al diseño, desarrollo tecnológico y expansión de mercado permitió que la Ford Motor Company no solo sobreviviera a las dificultades de la Segunda Guerra Mundial y la muerte de Edsel, sino que también se consolidara como un gigante automotriz internacional capaz de influir en la cultura, la economía y la ingeniería del automóvil durante generaciones. El legado de esta etapa continúa hasta nuestros días, con modelos como el Ford Mustang que mantienen la esencia de los valores fundacionales de la compañía: innovación, accesibilidad y pasión por la movilidad. Ford logró demostrar que la combinación de visión empresarial, liderazgo familiar y adaptación tecnológica puede asegurar el éxito y la relevancia de una marca incluso en contextos históricos complejos y desafiantes. El pulso del progreso dentro del emporio Ford. El lanzamiento del Mustang S650 en el año 2024 marcó un nuevo latido dentro del universo automotriz controlado por una dinastía que había moldeado el rumbo del transporte durante más de un siglo. El Mustang, descendiente de una estirpe creada para despertar emociones profundas en cada conductor, surgió dentro de un momento cargado de expectativas.
La línea del Mustang llevaba décadas simbolizando rebeldía, libertad y potencia, y cada generación añadía una nueva capa a esa herencia. El modelo S650 nació con esa carga histórica sobre su estructura metálica, con cada ángulo y cada fibra de su diseño expresando una continuidad que se remontaba al Mustang de 1964. La llegada de esta nueva versión reafirmó la presencia del legado Ford en un mundo que ya respiraba otro ritmo tecnológico. En el continente europeo, el Ford Esquire vio la luz en 1955 como un familiar de 4 plazas. Su figura compacta, su espíritu práctico y su intención de servir como un automóvil versátil lo colocaron en un segmento donde la funcionalidad tenía un valor absoluto. El Esquire quedó grabado dentro de la historia como un modelo pensado para un público específico. Su rol dentro del catálogo reflejó un deseo interno de diversificar la oferta sin alterar la esencia original de la compañía. Tanto el Esquire como el Mustang pertenecían a nichos distintos dentro de un panorama automotor que se ampliaba sin pausa. Sin embargo, conservaban algo común: la marca de un linaje que deseaba mantener el dominio dentro de distintos frentes de mercado. Henry Ford había definido un propósito claro para su compañía en sus primeros años: fabricar automóviles decentes, accesibles y funcionales para el conductor promedio dentro del territorio estadounidense. Ese propósito permaneció firme durante la segunda mitad del siglo XX. La empresa no se alejó de esa ideología, porque ese pensamiento había sostenido al modelo T y al crecimiento explosivo de las líneas de montaje. Dentro de esa visión, en 1970, surgió el Ford Pinto. El Pinto nacía como un subcompacto pequeño, veloz de producir, económico de fabricar y atractivo para un público que deseaba un automóvil sencillo que cumpliera con las necesidades básicas. Su versión de 2 puertas tuvo un rendimiento comercial sólido, lo que fortaleció la posición de la empresa dentro de un segmento en el que competidores locales y extranjeros buscaban territorio. Una década después llegó el Ford Escort. Este automóvil se presentó como un modelo mundial. La expresión automóvil mundial poseía un significado inmenso dentro del contexto de la época. Ford deseaba un vehículo que pudiera verse en carreteras de múltiples países, que representara la identidad central de la marca y que funcionara como un estandarte moderno. El Escort cumplió con esa tarea con una fuerza inesperada. Sus ventas superaron los 20 millones de unidades durante una vida útil ligeramente superior a 2 décadas. Ese número reveló un fenómeno contundente dentro de un mercado automotriz mucho más saturado y competitivo que el que había rodeado al modelo T bajo la dirección de Henry Sr. La presencia del Escort generó una nueva narrativa dentro de la empresa, porque el automóvil no solo representó éxito comercial, también se transformó en un símbolo de expansión global. El Lincoln Futura completó esta etapa del catálogo. Su debut en 1955 surgió como un gesto audaz. El Futura había sido concebido como un modelo futurista de lujo. Su diseño costó millones y se elaboró para impresionar, para sugerir un futuro donde las líneas curvas, las formas extravagantes y la personalidad estética dominarían la industria. No existía intención de colocarlo dentro de una producción masiva. Su objetivo era otro: marcar una visión, exhibir una posibilidad, abrir la imaginación pública hacia un porvenir estilizado. La mayoría reconocía el Futura por una razón distinta. Una década después de su presentación, el vehículo se convirtió en la base para el batimóvil utilizado en la serie televisiva de Batman protagonizada por Adam West. Su silueta, alterada, elevada y dramatizada, ingresó en el imaginario popular en un nivel que ningún proyecto interno de la compañía habría anticipado. El Futura terminó enlazando legado automotriz con cultura popular, transformaciones internas dentro del imperio Ford. El Mustang, el Pinto y el Escort nacieron en una era de transformaciones profundas dentro de la gestión de la Ford Motor Company. En 1956, después de la oferta pública inicial de acciones, la estructura de administración sufrió un cambio amplio. Henry Ford II permaneció como director ejecutivo. Ernest Rerach, un gerente de negocios con reconocimiento dentro de Transworld Airlines, asumió la presidencia del directorio. Ese momento quedó registrado como la primera ocasión desde los años iniciales en que un miembro de la familia Ford no ocupaba el mando total. La compañía había experimentado un antecedente remoto cuando John S. Gray administró brevemente para permitir que Henry Sr. concentrara su atención en el diseño de los primeros modelos. Con Rerach al frente del directorio, la organización comenzó a respirar un aire distinto. Henry Ford II mantuvo una influencia significativa en la vida interna de la compañía hasta finales de la década de 1970. Su figura representaba un vínculo entre el origen familiar y la modernización industrial.
Con el paso del tiempo empezó a renunciar a sus cargos y el liderazgo pasó a manos de Philippe Calvel. Calvel venía de dirigir Philco, una compañía de electrónica adquirida por Ford en 1961. Su nombramiento como director ejecutivo en 1979 representó una transición histórica. Por primera vez, la gestión diaria quedó en manos de alguien ajeno al linaje Ford. Ese esquema se mantuvo durante 2 décadas y dio paso a una sucesión de directores ejecutivos y presidentes durante los años 80 y 90. La compañía experimentó nuevas corrientes administrativas, nuevos estilos de liderazgo y nuevas interpretaciones del legado Ford. A comienzos de 1999, William Clafford Jr., bisnieto de Henry Sr., asumió la presidencia. William ya había sido miembro del consejo directivo desde los años 80. 2 años después se convirtió en director ejecutivo y recuperó el control total para la familia. En 2006 pasó a desempeñar el cargo de presidente ejecutivo y siguió ejerciendo influencia interna. Esta continuidad familiar otorgó a la dinastía Ford un carácter singular dentro del universo empresarial estadounidense. Muchas dinastías que habían surgido antes de las guerras mundiales se habían disuelto dentro de sus propios procesos. La familia Ford permaneció activa y presente. Su nombre continuó plasmado dentro de la operación central de la compañía, lo que fortaleció la percepción de que el negocio seguía siendo un legado vivo. La tercera y la cuarta generación del linaje también se insertaron dentro de iniciativas paralelas. En 1964, William Clafford, hijo menor de Dell, adquirió el control de los Detroit Lions, un equipo perteneciente a la Liga Nacional de Fútbol. Ese movimiento marcó el comienzo de un largo periodo de propiedad familiar que siguió vigente hasta la época actual. William dirigió al equipo durante gran parte de ese lapso y permaneció vinculado hasta su fallecimiento en 2014. Los Lions tuvieron un rendimiento limitado bajo la administración Ford. Formaron parte del reducido grupo de 4 equipos de la NFL que no llegaron a una final del Super Bowl. Esa trayectoria contrastó con su etapa gloriosa dentro de la década de 1950. El equipo obtuvo 3 campeonatos de la Liga Nacional de Fútbol en 1952, 1953 y 1957. El linaje Ford también aportó a la filantropía. Henry Ford II fundó Ford Philanthropy en 1949. La organización se dedicó especialmente a ofrecer becas educativas a personas que no contaban con condiciones económicas favorables. Esa labor añadió un componente social al legado familiar. Igualmente, se debe señalar la influencia de Henry Sr. en su visión sobre el trato a los trabajadores. Su filosofía laboral inspiró el modelo de posguerra que defendía la posibilidad de adquirir una casa, criar una familia y sostener un estilo de vida digno mediante una semana laboral de 40 horas. La idea incluía la adquisición de un automóvil, preferiblemente un Ford. Ese pensamiento quedó arraigado dentro de la cultura industrial del país. La permanencia del legado en los modelos icónicos. En las últimas décadas del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, Ford produjo gamas de automóviles que consolidaron su presencia global. El Ford Fiesta apareció a mediados de los años 70 como un modelo diseñado principalmente para el mercado europeo. 7 generaciones circularon por carreteras de distintos países hasta 2023, cuando la producción concluyó. Más de 22 millones de unidades se vendieron durante casi medio siglo. Ese éxito colocó al Fiesta como uno de los modelos más sólidos dentro del catálogo de la compañía. En 1992 nació el Mondo. Su nombre, derivado del latín mundus, señalaba su naturaleza como automóvil mundial. El Mondo se unió al concepto que Ford había perfilado con el Escort. La compañía deseaba modelos líderes fabricados para producción masiva en distintos continentes. El Mondo encontró su propio público, alcanzó ventas por millones y extendió su presencia incluso dentro del ámbito deportivo. Algunas versiones participaron en competencias como el British Touring Tour Championship, lo que evidenció su capacidad técnica y su versatilidad estructural. La continuidad de estos modelos mostró que la visión original de Henry Ford seguía activa, adaptada y transformada dentro de un entorno global donde la competencia aumentaba de manera constante. El legado vivía dentro de cada línea de producción, cada prototipo, cada revisión de diseño, cada decisión administrativa y cada consecuencia derivada del espíritu industrial estadounidense que Henry Sr. había encendido. El ascenso del Ford Focus dentro de la era moderna. Quizás el modelo más exitoso dentro de la línea moderna de la compañía haya sido el Ford Focus. El Ford Focus surgió por primera vez en 1998 como una propuesta fresca, dinámica y adaptable a los gustos cambiantes de los conductores de finales del siglo XX. Su diseño equilibrado,
Su ingeniería eficiente y su capacidad para ajustarse a distintas necesidades lo convirtieron en un automóvil que rápidamente construyó un público fiel. 4 generaciones dieron forma a su historia y su recorrido final concluyó en el año 2025. Durante ese extenso periodo se vendieron millones de unidades. Solo en el Reino Unido se superó la cifra de 1.300.000 unidades. Ese volumen reveló una relación profunda entre el modelo y los conductores europeos, quienes adoptaron al Focus como un automóvil cotidiano, estable y adaptable a distintos estilos de vida. En paralelo, se produjo una eliminación progresiva del Ford Mondeo y del propio Ford Focus. La estrategia de la compañía apuntó hacia un renacer basado en versiones modernas de modelos más antiguos, entre ellos el legendario Ford Mustang. Ese objetivo recibió un apoyo constante por parte de la familia Ford. La dinastía continuaba viva dentro del siglo XXI y mantenía un control activo sobre la identidad de la empresa. Henry Ford tuvo un único hijo, por lo que el crecimiento familiar no alcanzó la magnitud de otras dinastías empresariales surgidas durante la Edad Dorada estadounidense. La familia Vanderbilt, por ejemplo, se convirtió en un linaje vasto, y ese mismo tamaño contribuyó a la dilución de la fortuna que Cornelius Vanderbilt acumuló. Más de un siglo y medio después de su muerte, su riqueza se dispersó entre descendientes múltiples, lo que contrastaba con la estructura más compacta de la familia Ford. El último nieto de Henry, William Clafford padre, vivió hasta el año 2014. Ese hecho marcó un cierre generacional dentro de la familia. Los bisnietos de Henry, nacidos entre las décadas de 1940 y 1960, siguen con vida y han mantenido distintos niveles de impacto dentro de la empresa fundada en 1903. William Clafford Jr. se convirtió en una figura notable dentro de la dirección de la Ford Motor Company. Su participación prolongada lo situó como un heredero directo del propósito original del linaje. Su hermana, Sheila Fordham, asumió el mando de los Detroit Lions. La organización deportiva comenzó a mostrar señales de mejoría bajo su propiedad. El equipo logró clasificaciones a los playoffs de la NFL en los años 2023 y 2024. Ese avance ofreció un contraste interesante frente a décadas de resultados limitados. Edel Ford II, hijo de Henry Ford II, también se integró a la compañía y desarrolló un rol importante dentro de la división de carreras de motor de Ford, con especial atención hacia NASCAR. Su conocimiento dentro de ese entorno añadió una dimensión deportiva al apellido Ford. El eco de una dinastía que se diversifica. No todos los descendientes se vincularon a los negocios automotrices. Alfred Brashford, hijo de Josephine, la hija de Edsel Sr., siguió un camino espiritual. Es un hindú comprometido y desde el año 2009 ha destinado recursos personales a la construcción del templo del planetario védico en Bengala Occidental, India. El proyecto dio forma al complejo de templos hindúes modernos más grande del mundo. Ese aporte reflejó una expresión distinta del legado familiar, una expresión centrada en la espiritualidad, la cultura y el simbolismo religioso. El apellido Ford ingresó a un terreno totalmente separado del acero, los motores y las fábricas. En la actualidad, la Ford Motor Company ocupa un espacio menos ruidoso dentro del ciclo informativo global. Las menciones frecuentes dentro de los medios suelen pertenecer a compañías como Tesla o BYD, debido tanto a la figura de sus propietarios como a los temores generados por el crecimiento acelerado de los fabricantes chinos de automóviles eléctricos. BYD alcanzó niveles de producción capaces de amenazar la competitividad de los fabricantes estadounidenses y europeos dentro de los mercados occidentales, especialmente si operaban sin aranceles. También aparecían referencias constantes a gigantes tradicionales como Volkswagen, cuyos desafíos en tiempos recientes generaban análisis continuos. En contraste, el nombre Ford parecía flotar en un silencio relativo. Ese silencio no equivalía a ausencia. La empresa fundada por Henry Ford en 1903 mantenía una participación aproximada del 8% dentro del mercado mundial. Esa cifra no resultaba menor. Era un testimonio directo del trabajo construido por Henry. El fundador nació dentro de una familia de inmigrantes irlandeses con ascendencia inglesa asentada en Michigan durante las décadas de 1830 y 1840, cuando la región formaba parte de la frontera estadounidense. Henry se formó principalmente como ingeniero y desarrolló un interés profundo por la invención. Ese interés lo llevó a diseñar automóviles pioneros durante la década de 1890 y a crear distintas empresas en rápida sucesión durante los primeros años del siglo XX. 5 años después de crear la Ford Motor Company, presentó el Ford Modelo T. Ese modelo inauguró una revolución industrial. Transformó la movilidad de los ciudadanos estadounidenses y redefinió la producción manufacturera.
La línea de montaje, el concepto de producción en serie y la noción de accesibilidad se combinaron para llevar automóviles a manos de personas que jamás habían imaginado poseer uno. El impacto del modelo T se extendió más allá de la ingeniería. Modificó la forma en que las familias se desplazaban, alteró la organización de las ciudades y generó nuevas formas de consumo. Henry Ford, sin embargo, fue un personaje rodeado por controversia. Su antisemitismo abierto y sus opiniones políticas intensas crearon un legado manchado. Se podía afirmar que su capacidad para innovar disminuyó con el paso de los años y que esa falta de adaptación provocó una caída en la participación de mercado de la empresa durante ciertos periodos. Su hijo, sus nietos y otros descendientes conservaron una presencia significativa dentro de la compañía, aunque ninguno logró replicar la magnitud del impacto generado por Henry Sr. La figura del fundador continuó siendo una referencia absoluta dentro del sector automotriz. A pesar de las sombras dentro de su historia personal, la Ford Motor Company siguió fabricando automóviles icónicos durante más de un siglo. Ese logro mantuvo el nombre Ford dentro de la conversación global. Su influencia puede observarse en Detroit, la ciudad transformada por la presencia de la compañía. Detroit se convirtió en la capital mundial de la fabricación de automóviles gracias a la visión industrial de Henry Sr. Su legado definió rutas de transporte, moldes de producción, métodos organizativos y formas de trabajo que marcaron la identidad económica de la región. La figura de Henry Ford permanece incrustada dentro del siglo XX como un agente que moldeó estructuras sociales, industriales y tecnológicas. Su impacto se despliega dentro de las fábricas, los museos, los archivos históricos y los caminos recorridos por millones de automóviles con su apellido. La historia de los Ford continúa abierta. Cada miembro del linaje redefine su relación con la empresa, con la tradición, con la innovación y con el futuro. Y llegamos al cierre de esta travesía por la dinastía Ford. Una travesía marcada por motores que rugieron a través de generaciones, por fábricas que levantaron imperios industriales, por nombres que se grabaron en la memoria colectiva y por una visión que transformó el rumbo del siglo XX. Cada fragmento de esta historia reveló la fuerza de una familia que convirtió el acero en símbolo, el trabajo en identidad y la innovación en un camino sin retorno. La dinastía Ford no solo fabricó automóviles, fabricó movilidad, fabricó cultura, fabricó sueños. Levantó ciudades, redefinió industrias, moldeó el concepto de progreso para millones de personas que encontraron en sus vehículos una puerta abierta hacia una nueva forma de vivir. Hoy cerramos este viaje, pero la conversación apenas comienza. Ahora te toca a ti. Queremos escuchar tu voz, queremos conocer tu interpretación, queremos leer tu reflexión. ¿Qué opinas de Henry Ford? ¿Debería recordarse como el visionario que democratizó el automóvil, el genio que impulsó la producción en masa y el innovador que marcó el inicio de los métodos industriales modernos? ¿O debería su antisemitismo reconocido y sus posturas políticas controvertidas ocupar un peso mayor en la evaluación de su legado? La historia se fortalece con debate, la memoria se construye con preguntas difíciles y los grandes personajes siempre generan discusiones profundas. Déjalo en los comentarios. Tu perspectiva suma. Tu análisis enriquece esta comunidad y tu voz forma parte de este viaje. Si disfrutaste esta exploración, si te atrapó cada detalle, si te sorprendió cada giro de esta historia, suscríbete ahora mismo. Únete a esta comunidad. Activa la campana para recibir todas las notificaciones y no perderte los próximos episodios. Cada semana subimos nuevas historias, nuevos análisis, nuevas líneas del tiempo y nuevas exploraciones que te llevarán por los rincones más poderosos, curiosos y sorprendentes del universo de los autos. Regálanos un like poderoso. Ese gesto simple impulsa este canal, fortalece nuestro trabajo y nos permite seguir creando contenido épico para ti. Comparte este video con tus amigos amantes de los coches, con fanáticos de la historia, con personas que disfrutan los relatos que mezclan innovación, humanidad y legado. Gracias por acompañarnos, gracias por apoyar este proyecto, gracias por ser parte de esta familia que valora la profundidad, la emoción y la pasión por las máquinas que cambiaron el mundo. Nos vemos en el próximo video. Nuevas historias te esperan, nuevas leyendas están listas para encender motores, nuevas voces se unirán a este camino que seguimos recorriendo contigo. Aquí termina este capítulo, pero la aventura continúa en los próximos videos.